Pasamos ahora al tema que estamos debatiendo. Pues más que debatir, estamos haciendo recomendaciones de qué libro leer, qué película ver en estas vacaciones. Ya comenzaron las vacaciones de verano y para platicar sobre este tema están con nosotros, como todos los jueves, el señor Andrés Layú. Andrés, muy buenas noches. Buenas noches. Y en esta ocasión tenemos el enorme gusto de que nos acompañe Mayra González Olvera. Ella es editora, de la editorial Taurus. Mayra, muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Pues a ver, empezamos con Mayra, sí, ¿no? Sí. Que veo que trajo varias recomendaciones. A ver, Mayra, ¿qué nos recomiendas? Traje variadito, a ver, para todos los gustos. A ver, tu primera recomendación de un buen libro para este verano. Mi primera recomendación es Cultura Mainstream, A ver. de Frédéric Martel. Él es un sociólogo norteamericano que se fue durante 5 años a hacer una investigación en las grandes capitales del entretenimiento. Se fue a Bollywood, Hollywood, Tokio, Miami, vino aquí a México, vino a lo que él llama el gigante Televisa. Ah, mira. Para ver qué es lo que está pasando con lo que denomina la guerra de los contenidos. Dice, la tercera guerra mundial va a ser con el soft power, con este poder que no es con las armas, sino que es con la guerra de los contenidos, con el entretenimiento. Y descubrió cosas muy interesantes. Descubrió, bueno, algo que quizá todos sabemos, esta parte de que Estados Unidos domina en todo el mundo. A pesar de que en India se producen más películas que en Estados Unidos, pero sí tienen una mayor penetración las películas de Hollywood. Se producen más películas, pero ya la entrada de taquilla, bueno, usted debe saber más que yo, ya es mayor en Estados Unidos de todas maneras que lo que pasa en la India. Sí. ¿No? O por ejemplo también lo que sucede con otros países es que su entretenimiento lo tienen muy ubicado para su región. Francia tiene entretenimiento para Francia, pero también consume el norteamericano. España tiene entretenimiento para España y consume el norteamericano, pero no consume el de Francia. ¿No? Entonces, digamos, es el mainstream, ahora sí, ¿no? Es la cultura popular, exactamente. Y claro, también habla de los países emergentes, ¿no? De qué es lo que está pasando con Brasil, que ahí hay que prestarle mucha atención, y de que Japón tiene que prestar atención también a sus colegas asiáticos porque le están comiendo el mandado, como se dice. Entonces, ¿esto es un ensayo? Es un ensayo. Es un ensayo, es la investigación de Frédéric Martel y conclusiones brutales. Por ejemplo, que Shakira ha triunfado porque se americanizó. Es decir, muchos de los artistas latinos en realidad tomaron el modelo norteamericano, el modelo estadounidense, y esa es gran parte del éxito que han tenido y del éxito que está, por lo cual están funcionando en todo el mundo. Y está sabroso de leer así para unas bajas. Está riquísimo porque además todos vemos televisión, todos vamos al cine, todos conocemos a estos artistas, todos vemos Toy Story, todos sabemos quién es Michael Jackson, Oprah. Entonces, al momento en que él hace este análisis y este diagnóstico, pues lo vemos con otros ojos y es mucho más rico enfrentarnos a estos contenidos ya con esta información. Pues no sé, pero a mí sí se me antojó, ¿no? Se ve interesante. Se oye interesante, ¿no? Sí, Cultura Mainstream de Frédéric Martel. Muy bien. Señor Layú, su recomendación. Mi primera recomendación, que es un libro viejo, está influenciado por una recomendación que tú hiciste antes. Entonces, Leo recomendó en las vacaciones anteriores, me parece que la de Navidad, El hombre que amaba a los perros, de Leonardo de Padura. De Leonardo que Padura. Es una joya, una gran novela donde está la biografía, básicamente la biografía de León Trotsky y la biografía de Ramón Mercader, el asesino de León Trotsky. Pero mi recomendación no es esa, aparte de que es un gran libro. Es la biografía de León Trotsky escrita por Isaac Deutscher, que tiene 3 tomos. Digamos, es así para decir que en unas vacaciones leerte los 3 tomos está complicado, que es El profeta armado, El profeta desarmado y El profeta desterrado. Pero es una muy buena novela, una muy buena biografía política. Es decir, lo que es interesante es ver cómo en la Revolución Rusa, digamos, a veces la vemos como en abstracto, o la revolución de un hombre fuerte que termina siendo Stalin, o de un héroe intelectual que es Lenin, pero en esta biografía ves mucho más como que el teje y maneje de la organización. El operador. Claros, porque Trotsky era el orador. Claro. Gran orador, el panfletista. Es decir, los textos que escribía no eran grandes textos teóricos, sino eran de polémica política cotidiana. Y el organizador. Es el organizador de primero el Soviet de San Petersburgo en 1905 y después del Ejército Rojo. Y lo que es muy impresionante, realmente el personaje es difícil que no llame la atención, porque es un héroe político que cae en tragedia, pero su principal
virtud como político es la oratoria. Y justamente la obsesión de Stalin por destruir a Trotsky y básicamente erradicar a toda su familia, no solo a él, es porque si lo dejan hablar, gana. Es decir, cada vez que habla Trotsky mete en problemas a sus adversarios. Desde muy joven incluso a Lenin, que después le hacía sombra. Claro, a Lenin lo tiene todo el tiempo, lo mete en problemas. Después a los mencheviques los mete en problemas, y a Stalin lo mete en problemas incluso desde el exilio. Es decir, ya estando en México, una carta de Trotsky es muy potente, y los que dominan en ese momento la Unión Soviética sienten que es el daño que puede hacer Trotsky a sus intereses es muy impresionante. Y el libro, tú echaste los 3 libros. Eché los 2 primeros tomos, puedo recomendar concretamente los 2 primeros tomos. Sí, y están sabrosos de leer. Son fáciles, es una novela política, es decir, por eso me confundí con novela. La verdad es que se leen como novela y uno se clava y se pica, sobre todo el primer tomo, es muy difícil no picarse. Incluso hace poco descubrí, me llamó mucho la atención, que es el libro favorito de Tony Blair. Mira. Le hicieron una entrevista a Tony Blair preguntando cuáles eran los 10 libros que se llevarían a una isla, y el número 1 es El Profeta Armado, ¿no? Que es el primer tomo de esta biografía. Entonces creo que ahí, creo que está en el contexto, ¿no? de la discusión política, una biografía política que aparte en el que no sé si ha de ser fácil conseguirlos, porque yo me acuerdo, yo los compré cuando era chavo, creo que los editaba Era, ¿no? ¿No era Era? Sí era creo Era. Que todavía sí, pero creo que todavía todos los se consiguen. Los han estado reeditando. Sí, todavía lo edita Era, y creo que una perspectiva particular que es interesante, que es lo mismo que la novela de Padura, es que sí es una denuncia, la misma biografía de Trotsky es una denuncia al estalinismo y es una crítica muy fuerte a la Unión Soviética, pero no desde una perspectiva liberal, que es a la que estamos más acostumbrados. Es decir, después de 1989 hemos oído a todos los disidentes que se volvieron o eran liberales contar los horrores de la Unión Soviética. Sí. Entonces, cómo contaban y cómo describían y justificaban algunas cosas quienes eran disidentes, pero eran disidentes en la izquierda de la Unión Soviética, no necesariamente en el centro o en la derecha. Pues ahí está el profeta. El profeta armado, que es el primero. Es el primero. Sí, porque el segundo es desarmado, y luego ya el profeta en el exilio. Desterrado, exacto. Mayra. Siguiente. Bueno, una novela fascinante, Agua para elefantes, de Sarah Gruen, que hace poco estuvo la película con muchísimo éxito. Pero siempre es rico, para quienes vieron la película, siempre es rico ver de dónde salió, cuál es la historia original, y quienes no, pues concentrarse en una nueva historia y quizás después ver la película. ¿Qué es lo que pasa en Agua para elefantes? Es la historia del circo. Conocemos el circo desde adentro, pero el circo de la época de la crisis en Estados Unidos, de los principios de los 30, finales de los 20, con esta gran crisis que sufren. ¿Qué es lo que pasa con estos circos decadentes? El protagonista, Jacob... O sea, no es Ringling Brothers. No, para nada. Es el circo de los hermanos Branzini, ¿no? Que ya está casi a punto de morirse ese circo. Sí. Empezamos con un protagonista que se llama Jacob, que está por terminar sus estudios como veterinario. Pero en ese momento, cuando está a punto de terminar, sus padres mueren en un accidente automovilístico, y él se da cuenta de que lo dejaron endeudado y de que lo dejaron prácticamente en la calle. Entonces, de inmediato y sin pensarlo mucho, se sube al primer tren que se encuentra, y resulta ser el tren de los hermanos Branzini. Entonces lo adoptan como parte del circo, como parte de la familia, el veterinario de los animales. Lo interesante es que conocemos, Sarah Gruen entra verdaderamente al alma del circo. No solamente a la parte mágica, no solamente a la parte de los colores y de todos los actos, sino también a la parte trágica, de los personajes que están solos, de los personajes que están aislados dentro de este grupo, de los castigos. Por ejemplo, hay algo que me llamó mucho la atención que se llama dar luz roja. Dar luz roja era aventar a alguien del tren en movimiento a manera de castigo, porque no había obedecido las reglas del circo, o para no pagarle un sueldo. Cuando ya la crisis estaba muy dura, pues... Tírenlo por la ventana. Darle luz roja. Sí. Hay una historia de amor, siempre necesaria y siempre rica, y es una historia que despierta mucha curiosidad acerca de esta época. Y está bien narrada. Está deliciosamente narrado, uno de verdad se siente en el circo, se siente parte del circo, se enamora de la elefanta, que es también una de las protagonistas, Rosy, se enamora uno de Leopold, se enamora también de Marlena, la protagonista, y odia con todo a August, que es el esposo de Marlena y que es el
el rival en turno para que esta relación amorosa tenga éxito, ¿no? O sea, hay conflicto, hay pasión, hay conflicto, hay asesinatos, hay muchos elementos ricos para que se disfruten estas vacaciones. O sea, suena bien, muy bien. ¿Tú ya viste la película, por cierto? No la he visto. ¿No? No. Yo tampoco, ni leí el libro ni vi la película, pero... Se me antoja, dicen que es una buena adaptación de la novela. Otro. Señor Layú. Es un ensayo político también de Tony Judt, que se llama Algo va mal, traducido en español como Algo va mal, y es básicamente el testamento de Tony Judt, que era un historiador inglés naturalizado estadounidense que murió hace un año, me parece, de una enfermedad bastante terrible, donde se fue paralizando parte por parte de su cuerpo. Y Judd se dedicó en vida a estudiar sobre todo la segunda mitad del siglo XX. Y entonces en este ensayo, que es un ensayo corto, igual muy fácil de leer, digamos muy rápido de leer, sí, está traducido muy agradable, está traducido al español como Algo va mal, y de lo que trata de argumentar es por qué construimos las instituciones que construimos, por lo menos en Occidente, después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, por qué construimos los estados de bienestar. Y su argumento es que fue una lección sobre el fascismo. Es decir, el fascismo en buena medida fue producto de grandes crisis económicas, donde habían personas en tiempos prolongados de desempleo y que de repente aparecían estas soluciones políticas que parecían muy fáciles, del hombre fuerte que dominaba, que iba a salvar al país, y terminó en cosas horribles como Mussolini y Hitler, ¿no? Entonces Judd argumenta y dice, bueno, los estados de bienestar fue una reacción a eso, y le dimos, las sociedades, derechos sociales a nuestros integrantes para protegernos de escenarios terribles, aparte de protegernos de cosas concretas como la enfermedad y la muerte. Y entonces Judd se preocupa y dice, antes de morirse, ¿qué le estamos enseñando a nuestros jóvenes? Que a partir de 1980, la ideología dominante que ha sido el neoliberalismo, lo que argumenta es que lo único importante es el individuo y los intereses del individuo. Cuando esas grandes instituciones que produjeron a las personas que después las cuestionaron, decía los neoliberales, son instituciones construidas con ideas colectivas. Es decir, construimos un sistema de pensiones porque pensamos en una manera de protegernos unos a otros en la vejez. Construimos un sistema de seguridad social porque pensamos que no todo el mundo puede pagar operaciones de enfermedades catastróficas, ¿no? Entonces creo que es una muy buena argumentación, documentada con datos recientes sobre desigualdad y pobreza, digamos su primer argumento. Después entra de una manera muy interesante histórica a un tema de valores, es decir, el valor de las cosas colectivas, de los bienes comunes, y entre ellos hace una muy buena defensa del transporte público, por ejemplo, que ha pasado con la desaparición en muchos lugares de los trenes, entre otras cosas, y creo que en este momento es particularmente importante, y así lo pensó Judd, considerando la crisis económica a partir de 2009. Es decir, otra vez estamos viendo periodos prolongados de desempleo en muchísimos países, y si no entendemos que, por lo menos en la posguerra, fueron las instituciones estatales las que otra vez echaron a andar las economías y las que construyeron estos derechos, y si creemos que solo es el individuo, entonces podemos terminar en lugares muy parecidos a los de antes de la Segunda Guerra Mundial, en vez de lugares parecidos a los de después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues suena, y está sabroso, digo, porque yo ya me estaba empezando a pelear con el libro, pero en fin. Claro, no, es más, te lo recomiendo particularmente a ti, Leo. Ay, y está correcto. Gracias. Eres producto del estado de bienestar, pero también cuestionador del estado de bienestar. No de todo el estado de bienestar, pero ya viste lo que está pasando en Grecia, en fin. Está chiquito el libro. Está chiquito, sí, eso es un ensayo corto. Yo me sumo a la realidad. Sí, tú ya lo leíste. Casi anecdótico. Y sí está muy rico, está muy rico, y además, no sé si coincidas, tiene como esta parte esperanzadora al final que a mí me pareció impresionante, que fuera escrita por un hombre que estaba no solamente muriendo, sino perdiendo poco a poco cada una de sus facultades de movimiento y de independencia. Me parece un regalo. Sí. Como testamento es muy impresionante, como este señor preocupado diciendo, he leído toda la historia del siglo XX y en serio saquemos las mejores lecciones. No se nos puede olvidar lo que aprendimos de el horror y las ventajas del siglo XX. Algo va mal. Algo va mal. Bueno, ¿tú quieres echarte otro libro o película? Otro librito. Otro librito. Otra novela. Venga. Una novela que se llama Hacia el fin del mundo, que es Hacia el fin del mundo. La primera parte de una trilogía, la trilogía de Malamor. Está escrita por José Ignacio Valenzuela, un autor chileno. Lo interesante de esto es que ya nos hemos leído las sagas británicas, ya nos hemos leído las sagas
bueno, ahora, las sagas estadounidenses. Esta es una saga que está empezando un chileno, que está empezando un latinoamericano, que se está haciendo aquí en México, de fantasía, de magia. O sea, ¿es un chileno que vive en México o que escribe sobre México? No, es un chileno que escribe sobre Chile, que vive en varias partes del mundo, pero que se está preparando la edición junto con el autor desde México. Entonces, lo que me gusta mucho, por lo cual recomiendo este libro, es precisamente por eso, para que podamos darle este impulso, y vuelvo a cultura mainstream, ¿no? Al contenido latinoamericano, y que ahora seamos nosotros los que exportemos esta trilogía. ¿Pero de qué es la saga? Es una novela en donde una joven, Ángela, está estudiando antropología social y quiere preparar su tesis. Quiere hacer una investigación sobre una parte de Chile en donde hay una maldición, en donde hay una leyenda. Una bruja despechada lo que hace es que maldice a todo el pueblo diciendo que nadie se puede enamorar y quien se enamore muere. Entonces, esta chica en la actualidad quiere ir y hacer esa investigación, pero su mejor amiga le roba la investigación. Ya que se la roba, un día le llega un mensaje y ella se da cuenta de que su amiga está en peligro. Y entonces va a salvarla y empieza toda una cuestión de aventuras, una novela de iniciación, con toda la riqueza de la literatura latinoamericana, con la magia de nuestro contexto, de nuestras ambientaciones. ¿Pero es realismo mágico? No, es más fantasía. ¿Sí? Es más fantasía. Es más hacia... Es el Harry Potter latinoamericano, si me permite. Sí, es lo que es finalmente lo que se quiere, ¿no? Que podamos conquistar ahora nosotros, ¿por qué no? Sí, claro. A los lectores de otros países, y si en nuestros países se han leído con tanta facilidad los otros libros, pues que ahora con mayor facilidad un exitazo, ¿no? leamos a nuestra Latinoamérica. Que hoy por cierto, se estrena la última película de Harry Potter. Por eso lo quise traer. No quería dejar pasar esta trilogía. No, bueno, yo soy pottermaníaco, ¿eh? Aquí tienes... No, ¿Has visto todas las películas? Pues menos esta que sale hoy, pero no, bueno, he leído todos los libros, ¿no? O sea, y cuando salieron. No, yo también, además de que he hecho una cosa maravillosa, Harry Potter para la lectura. En todo el mundo. Regresó a los niños a leer, a muchos de los niños. Entonces se llama Hacia el fin del mundo. Tú ya lo leíste y sí lo recomiendas. Sí. Pues suena interesante, ¿no? Suena interesante, sí. A ver, una película. Una película, más al chance de 2 películas, entonces o escojo de una vez. Me están diciendo que nos quedan 2 minutos, y puedes meter las dos. A ver, voy a intentar meter las dos. La primera es y que se consigan, ¿no? Claro. Bueno, por lo menos en DVD se consigue. Sí, claro. 1900, de Bernardo Bertolucci. Gran, sí. Es decir, con Gerard Depardieu y Robert De Niro. Sí. Y es la historia de 2 niños, a lo largo de su vida, que nacen en 1900 en Italia. Uno es hijo de campesinos y el otro es el hijo del hacendado. Claro. Y a partir de esas 2 biografías cuentan la historia de Italia, particularmente dividida entre los fascistas que toman el poder temprano en el siglo XX y los comunistas que viven en la resistencia hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Y creo que a mí esa película me marcó mucho a los 9, 10 años que la vi, porque creo que es una buena generalización. ¡Qué barbaridad! Tú ya desde los 9, 10 años andabas viendo a Bertolucci. Me obligaron. Porque creo que es una buena caracterización, igual y un poco caricaturesca, pero creo que lo hace muy bien, de 2 visiones del mundo. Es decir, que se encontraban en ese momento, y sí es una caricatura, de cierta manera, de los fascistas horrorosa. Es decir, y sí, eran horrorosos. Entonces en eso creo que es muy exitoso. Tal vez es un poco romántica del lado de los comunistas, porque Bertolucci era comunista, pero plantea muy bien los dilemas que enfrentaron comunidades enteras en todo el mundo cuando se planteaban esas 2 opciones de vida, ¿no? Y fíjate, yo agregaría que es una gran película que enseña también el fin de ese mundo medio feudal que existía todavía es la transición de eso, de como el fin del mundo feudal en Italia, en el campo en Italia, la modernidad, y la modernidad de la economía capitalista, digamos, representada en 2 proyectos, uno diría, ¿no? Que es el fascista y el comunista. Exacto. Entonces creo que es una buena foto de eso. Dura 4 horas, hay que verla, y hay que verla completa. Y hay versión de 6 horas.
Sí hay versión, ¿verdad? Hay versión la más larga todavía. Pero es una de las películas que es una épica, que sientes que viste la historia del siglo XX. Y aparte con otras grandes actuaciones, hay que decirlo, no nada más. Claro, también Donald Sutherland. Donald Sutherland, sí, claro. Y la otra película, en parte deriva de esto, es terrible, el facho era facho. Es un facho horroroso. Y la gorda, por cierto. La otra película es Munich. Steven Spielberg, con igual una muy buena actuación de Eric Bana y de Daniel Craig. Daniel Craig no parece James Bond en esa película. Y trata sobre el grupo que genera el Estado israelí después de los homicidios de los deportistas israelíes en Múnich. En las Olimpiadas. En las Olimpiadas. Y a mí, por lo que me gusta esa película es porque creo que plantea los dilemas morales más fuertes que hay. Es decir, por un lado, no puedes pensar en víctimas más victimizadas que los deportistas israelíes inocentes que van a una gesta olímpica y de repente los matan a sangre fría, pero después como la venganza empieza a destruir y a perder toda justificación. Es decir, se vuelve un grupo del gobierno israelí que es básicamente un grupo terrorista. Es decir, deciden que van a matar a todos los que participaron en Múnich y de repente dicen, bueno, y hay otros más que podrían también estar vinculados, entonces también empiezan a matar a ellos. Y es una crítica, de cierta manera, a la visión de la venganza. Y cómo el personaje principal hay un momento que dice, yo no quiero regresar a Israel si lo que me pide Israel es ser un vengador. Y prefiere quedarse al final en Nueva York teniendo una vida cotidiana como la de muchísimas personas. Y hay que decirlo, como tú dices, una película que presenta muy bien los dilemas, pero que aparte tiene mucho drama y aparte como que salpicado de ciertas anécdotas muy simpáticas, ¿no? Sí, creo que es una película completa en ese sentido. Genera todas las emociones que puedes pensar en el camino, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Mayra, muchas gracias, Andrés. Repítolas para los que nos están escuchando. De libros tenemos Cultura Mainstream, tenemos El Profeta Armado, que es la biografía de León Trotsky, Agua para Elefantes, Algo va mal y Hacia el fin del mundo. Esos son los libros que se recomendaron en esta mesa. Y dos películas, 1900 de Bernardo Bertolucci y Múnich de Steven Spielberg. Muchas gracias, señores. Gracias. Muchas gracias a usted por habernos acompañado. Mañana lo espero en punto a las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Mañana, viernes, en nuestra edición de fin de semana, vamos a entrevistar a la cantante Guadalupe Pineda y vamos a platicar con ella sobre sus 3 películas favoritas. No se lo pierda. Aquí nos vemos.